La cifra era obscena, $6 millones. Era el titular en letras rojas que parpadeaba incesantemente en la pantalla gigante colgada del techo del campo de entrenamiento de Los Ángeles. Un contraste vibrante con el silencio casi sagrado que reinaba en aquel rincón oscuro. Shohei Ohtani, sudoroso, con el tejido empapado de su camiseta New Balance marcando cada fascículo de su espalda, giraba el bate en el vacío. No miraba la pantalla. Su mirada, de una concentración brutal, estaba clavada en un punto inexistente, como si el aire mismo fuera su oponente. Afuera, en la realidad ruidosa del béisbol de Grandes Ligas, la oferta de los Yankees a Miguel Rojas, el veterano de 36 años, el mentor defensivo de Ohtani, era el único tema de conversación. $6 millones garantizados. Un cheque por firmar que aseguraba la jubilación de Rojas, una cifra que para un jugador en las postrimerías de su carrera significaba tranquilidad eterna. La prensa hervía, las redes sociales estallaban. El mundo entero observaba este drama financiero y contractual, salvo Ohtani, quien parecía ajeno al hecho de que su compañero de equipo y tutor de fildeo estaba a horas de tomar un avión a Nueva York. Esta aparente indiferencia era la burla más cruel. ¿Acaso el tiempo de Rojas, sus lecciones diarias sobre la posición corporal y la lectura de los botes valían menos que el precio de un swing bien ejecutado en la jaula de bateo? Horas después, en un estudio de podcast en Los Ángeles, el manager Dave Roberts, visiblemente incómodo, sorbía agua. La frustración de aquel día aún se sentía en el ambiente. Francamente, lo habíamos dado por perdido, comenzó Roberts con voz apenas audible. Teníamos el borrador del comunicado de despedida listo. Todos asumíamos que se iba a Nueva York. La oferta de los Yankees era casi el doble de lo que podíamos ofrecer. En el béisbol profesional, el dinero es la máxima expresión de respeto. No había ninguna razón lógica para que Rojas dijera que no. Mientras la voz de Roberts resonaba, la cámara mental regresa al camerino. El casillero de Rojas estaba ordenado, y en un banco solitario, una máquina de fax proyectaba la luz fría del sol en un único documento. La suma de $6 millones en la letra del fax brillaba. Rojas miraba el papel, y luego hacia la puerta cerrada del gimnasio de entrenamiento interior. El hombre a quien había entrenado meticulosamente durante 6 meses, su pupilo más importante, se negaba a aparecer, incluso en su último día. El suspiro de Rojas fue ligero, no de alivio por la riqueza inminente, sino de la amargura de la soledad. El anfitrión del podcast rompió el silencio con una pregunta inevitable. Los Yankees son una marca colosal. El contrato era un salvavidas por retiro. Contra toda lógica, Miguel Rojas se quedó en Los Ángeles. ¿Qué demonios le prometiste, Dave? ¿Un puesto titular? ¿La oportunidad de dirigir un equipo menor? Roberts se ajustó la gorra y sonrió, una mueca más de resignación que de triunfo. No se pueden prometer esas cosas. En el béisbol, el dinero es el reconocimiento, y el número de los Yankees estaba fuera de nuestro alcance. Honestamente, no sabía qué decirle para detenerlo. Como su manager y amigo, lo correcto era alentarlo a irse, desearle lo mejor para él y su familia. Roberts siguió, mirando fijamente su vaso. Ese día, yo preparé mi discurso de despedida. Sus compañeros de equipo estaban preparándose para su partida. Sus pertenencias estaban en cajas de cartón en el vestuario. La placa con su nombre había sido retirada. Era la frialdad irónica del procedimiento industrial. La maquinaria de la MLB estaba lista para desechar a un veterano y seguir adelante. Pero había un error de cálculo en este guión de despedida: la ausencia total de Shohei Ohtani. Mientras Rojas empacaba, Betts, Freeman y docenas de compañeros se acercaron a darle la mano, un abrazo. Pero el hombre al que Rojas había dedicado incontables horas, desgranando las sutilezas de la defensa y la estrategia de fildeo, no apareció. Roberts recordó vívidamente la actitud de Rojas. Sonreía a sus compañeros,
pero sus ojos buscaban constantemente la puerta del gimnasio. Pequeña expectación, seguida de una ligera decepción. No necesitaba un reloj de lujo ni un discurso, quizás solo un simple agradecimiento del mejor jugador del mundo. Pero la puerta se mantuvo sellada. Roberts insistió, el problema no era el dinero. Lo que consumía a Rojas en ese momento no eran los 6 millones de dólares, sino la sensación de inutilidad, el silencio espiritual de su alumno número 1. Todos asumieron que Ohtani estaba demasiado absorto en su rutina o que simplemente odiaba las despedidas, pero no era ninguna de las dos. Sobre el banco del camerino, junto a las cajas, el fax se agitaba ligeramente con la brisa del aire acondicionado. Era el contrato oficial, sellado por el gerente general de los Yankees. 6 cifras de 6, alineadas junto al signo de dólar, totalizando esos 6 millones de dólares, casi 900 millones de yenes. Para Rojas, a sus 36 años, era un punto culminante en su larga carrera y un escudo definitivo para la vida familiar después del retiro. Una oferta envidiable. Sentado sobre una de las cajas de cartón, Rojas pasó los dedos por su pelo. El sonido seco resonó en el vestuario vacío. Sus ojos recorrieron los ceros, pero no había signo de alivio. Levantó lentamente la cabeza y miró hacia el anexo del gimnasio. Shohei Ohtani estaba allí. El sonido sordo de su bate parecía vibrar débilmente a través del espacio sellado, pero no había señales de que la puerta fuera a abrirse. Rojas se levantó, dobló cuidadosamente el fax y lo guardó en su bolsillo, un mero papeleo para la liquidación. Suspiró profundamente y se dio la vuelta, dejando atrás el casillero despojado de su nombre. Había recibido el reconocimiento financiero, sí, pero no la conexión espiritual que anhelaba. La amargura de despedirse de su mejor compañero de equipo sin un cierre era palpable. Al verlo marcharse, dijo Roberts, recordando el momento, pensé, está herido, no por los millones. Su rostro solitario hablaba de una pérdida que iba más allá del béisbol. Afuera, una SUV negra esperaba. Rojas miró hacia atrás una última vez y comenzó a caminar, sus pasos pesados contra el concreto, como si intentara cortar un lazo invisible. Al salir del estadio, algunos compañeros se congregaron para despedirlo. Betts lo abrazó, Freeman le deseó suerte. Era una despedida hermosa, pero incompleta. Rojas miró su reloj varias veces, luego hacia la entrada. Buscaba una silueta de 93 metros. Le había dedicado medio año, desde las tácticas defensivas hasta el posicionamiento corporal, con la paciencia de un padre. Pero no apareció. En la cultura americana, analizó Roberts en el podcast, no despedirse no es solo falta de etiqueta. Se percibe como una falta de respeto, una negación de la relación. Para Rojas, la herida en el orgullo fue lógica. Se preguntó si su mentoría había valido algo. El personal de los Dodgers estaba igualmente molesto. Ohtani seguía en el gimnasio. El mejor jugador del mundo había priorizado el entrenamiento físico sobre un adiós humano, una verdad fría y dura. Rojas, resignado, se disponía a subir al vehículo. Era hora de ir al aeropuerto y firmar con los Yankees y dejar atrás Los Ángeles. Justo cuando estaba a punto de sentarse, un utilero, jadeando, corrió desde la parte trasera del estadio, sosteniendo un objeto pequeño. «¡Espere! ¡Viene esto!», gritó el utilero, acercándose a Rojas. En su mano había un objeto sucio, sin envolver. El utilero se acercó y, con renuencia, le entregó el paquete. «Es de Shohei», añadió el joven, casi disculpándose. Dijo que estaba entrenando y que no podía soltar. Me pidió que se lo diera. Al escuchar esas palabras, el último rastro de color se drenó del rostro de Miguel Rojas. No podía soltar porque estaba exhausto. Era el mensaje final del pupilo al maestro con quien había sudado durante 6 meses. Quizás para el mejor jugador del mundo, un levantamiento de pesas era más importante que estrechar la mano de un compañero que se marchaba.
Rojas tomó la caja sin decir una palabra. No era una caja de regalo decorada. Estaba sin lijar, áspera, con astillas en algunos lugares. Ni siquiera estaba barnizada. Una caja de madera tosca y sencilla. Parecía hecha con restos de madera de desecho, algo improvisado en el taller de mantenimiento. No tenía logotipo ni tarjeta de felicitación adjunta. Rojas rió suavemente, una risa de autodesprecio. ¿Esto era lo que le daba un hombre con un contrato de $700 millones? No un Rolex de cerámica, no un vino añejo, sino una caja de madera que parecía sacada de la esquina de un garaje. Aquí es donde entra la verdadera pasión, el análisis profundo del béisbol japonés y la refutación cultural. El periodista más cínico en la sala habría dicho: es la arrogancia de la juventud y el genio. De hecho, muchas columnas de opinión en Nueva York especularon que Ohtani había actuado con una total falta de tacto, demostrando que su enfoque robótico en el entrenamiento anulaba cualquier empatía humana. El consenso general era que Rojas había sido despreciado. Pero esa es una lectura peligrosamente superficial de la mentalidad samurái. Roberts, que vivió la tensión, explicó el plot twist en el podcast. Yo también lo vi como un insulto inicialmente. Pero la mañana siguiente Rojas se presentó en mi oficina. Tenía la caja. Estaba vacía excepto por una pequeña nota escrita a mano en japonés. Habíamos asumido que Ohtani había priorizado un entrenamiento banal sobre un gesto. Pero según métricas que solo el cuerpo técnico conocía, Ohtani estaba ese día intentando romper su propio récord personal de velocidad de bateo después de una sesión de lanzamiento particularmente agotadora. Un esfuerzo de pico. Aquí viene el dato crucial que nadie en la prensa tenía. Rojas había pasado 2 meses enseñándole a Ohtani una técnica defensiva específica conocida en Japón como Shigoto Ire, que consiste en la repetición metódica de un movimiento defensivo hasta que se vuelve inconsciente. Rojas siempre guardaba sus notas y sus herramientas de medición en una caja de madera idéntica que él mismo había fabricado. Ese objeto burdo no era un regalo comprado. Era una réplica exacta del cofre de herramientas del maestro. La nota de Ohtani, que Roberts se permitió leer, decía: «El trabajo se guarda aquí. No puedo soltar. Lo que me diste no tiene precio. Construye sobre esto». El valor de la caja no estaba en la madera. El valor era simbólico. En la cultura japonesa de la artesanía, un objeto burdo hecho por uno mismo que replica la herramienta del maestro es el mayor signo de respeto y la aceptación de la responsabilidad. Ohtani no le estaba dando un regalo, le estaba dando un espejo. Le estaba diciendo: tu meticulosidad ahora es mía. Te has convertido en parte de mi proceso, mi arsenal secreto. No puedo soltar no era por pereza. Era la confirmación de que la lección de Rojas se había integrado tan profundamente que interrumpirla, incluso para un saludo, habría roto la kizuna de su entrenamiento. El contrato de los Yankees era una promesa de un pasado cómodo. La caja de madera de $10 era una promesa de un futuro demandante. Era la validación definitiva, la aceptación de que la sabiduría de Rojas ahora residía en la leyenda. Esa conexión, esa confirmación de la trascendencia, no podía comprarse con los $6 millones de Nueva York. Rojas, al entender el código, no vio un insulto, sino una promesa de inmortalidad en la sombra del más grande. Por eso se quedó. Se quedó no por una promesa de dinero, sino porque se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en una cuenta bancaria, sino en la técnica invisible que ahora definía el juego defensivo del mejor jugador del mundo. Miguel Rojas se quedó porque Ohtani le había dicho, en el único lenguaje que importaba, que su trabajo valía más de lo que el dinero podía medir.